Continuamos con una miniserie que hemos preparado, comenzando la semana pasada, valga la redundancia, en preparación para el día de Pascua. Y si no estuviste aquí la semana pasada, no te preocupes, te recomiendo, si tienes tiempo de ver nuestro servicio en la página web o en las redes sociales, te prometo que no te vas a arrepentir, porque fue la base de lo que estamos tratando de estudiar juntos y analizar en un momento crítico en la vida de Jesucristo. Y es un momento peculiar en donde Jesús cuenta que fue tentado por Satanás, o la Biblia llama el diablo, el engañador, mentiroso. Muchos nombres tiene este ser que muchas veces tratamos de ponerle rostro y aterrizar quién es, cómo es. Si te ha pasado tratar de ponerle cuernos y cola y color rojo al diablo, no eres el único. No es el único que quiere entender cómo es este ser que parece que está hablando con Jesús en esta lucha teológica y bíblica. ¿Quién es? ¿Cómo es? Bueno, algo maravilloso es que tú puedes ver a través de los años en la historia de la iglesia, el arte siempre ha sido un factor importante para representar a la cultura, y en la cultura cristiana no es la excepción. Y uno puede ver desde el principio de los siglos cómo el arte, cómo la gente comenzaba a plasmar precisamente este pasaje en cuadros y en paredes de templos. Y es interesante, si un día tienes tiempo de buscar de internet y ver pinturas en el primer siglo que representen esto, vas a encontrar que sale Dios, como normalmente lo entendemos, como una figura imponente, como un señor barbón y con un poco de luz. Y al principio de la historia, este ser sale como un ser mitad humano y mitad lagarto. Mitad humano y mitad animal, y se le ven los pies como de animal. Y es interesantísimo porque conforme va pasando los años, este ser es pintado de manera distinta. Después de cientos de miles de años, llega por ejemplo a ser como un monje, como una persona que está encapuchado y que está simplemente hablándole al oído al Señor. Podríamos pasar aquí mucho tiempo tratando de decir cómo es Satán. Y entre broma y broma decimos de repente, se te metió el diablo. Decimos, es que se te salió lo peor de ti. Pero ¿cómo es? ¿Qué crees? No sabemos. Sería bueno poder decir, es así y así, mide 1,82. No es. De hecho, este pasaje es peculiar porque en el Evangelio precisamente es una persona contándonos lo que vio suceder. En esta historia, ¿qué crees? No hay nadie que esté viendo lo que está pasando. Es precisamente Jesús quien le cuenta a sus discípulos lo que vivió en esta lucha de visiones y de tentaciones que Satanás le pone enfrente. Es importante no pasar mucho tiempo en tratar de decir cómo será este ser. Porque si gastamos el tiempo en eso, nos perderemos la importancia de lo que quiere decir Jesucristo. Y si Jesucristo le contó esta historia a sus discípulos, seguramente consideraba que era importante porque ellos en algún momento enfrentarían pruebas y tentaciones como las que vivió Jesucristo. En los deportes y en muchas áreas de la vida es importante conocer al oponente, al enemigo, al que nos enfrentamos. Algunos de nosotros aquí nos gusta el fútbol, soccer, y los expertos, los técnicos fútbol americano, cualquier deporte, pasan días analizando el otro equipo para saber el día del partido cómo ataca el otro equipo. ¿Qué hace para hacerle daño al otro equipo? Entonces, uno como entrenador sabe que este tal jugador va a hacer esto y entran por acá, lo que sea. Es importante conocer al enemigo. En la vida cristiana es importante conocer al enemigo. Así como queremos escuchar a Dios y saber cuando Dios me está hablando, es importante conocer cómo suena la voz del enemigo. Y no es tu esposo ni tu esposa. ¿Cómo suena la voz del enemigo?
Sabemos que no podemos estar de acuerdo en cómo es, ni cuánto mide, pero tú y yo estamos de acuerdo en una cosa, que en este mundo hay maldad, ¿cierto? Basta con abrir el periódico, ver las noticias, no te vayas tan lejos, basta con ver tu propia vida y darte cuenta que ha habido momentos en donde, de alguna manera quizá inexplicable, ha habido algo en juego que es maldad y que algo sucede. Y no me refiero a las malas decisiones que tomamos y que por consecuencia terminamos en un lugar difícil, que eso todos lo hemos hecho. Todos hemos sido y hemos experimentado el tomar una mala decisión y caer en la consecuencia sin que haya sido una tentación. Pero ahora bien, la historia y esta batalla pareciera que es algo importante que Jesús quiere que sepamos aquellos que le seguimos. La semana pasada decía el pastor Jorge que lo primero en el capítulo 4 es que el engañador es cuestionado, que Jesús es cuestionado por el engañador. Y esto es importante porque justo en el capítulo 3, antes estamos en Mateo capítulo 4, en el capítulo 3, ¿qué hace Dios? Recordemos, es el bautismo de Jesús y ¿qué pasa en el cielo? Dice la palabra de Dios que el cielo se abre y una voz sale del cielo y proclama, anuncia públicamente que dice Dios, este es mi Hijo amado en quien ¿qué? Diciendo, Él es como yo quise que fuera, Él es, en Él estoy complacido. Y justo después de esta proclamación, el engañador comienza a hacerle preguntas a Jesús después de estar 40 días y 40 noches en ayuno. Alguien durante el servicio a las 5:30 por ahí le empieza a dar hambre y empieza a pensar, ¿qué vamos a comer? Pasa, ¿cierto? Y si vas a la iglesia en la mañana, estás diciendo, ¿qué vamos a almorzar? Y aquí en Estados Unidos dicen, tenemos que salir rápido para llegar antes que los bautistas. Y tenemos que salir rápido para llegar antes que los de tal iglesia, porque así estamos pensando, porque el hambre nos juega pasadas. Yo sé que cuando tengo hambre, pareciera que no soy tan buena persona. Y eso me lo heredó mi madre hermosa. Cuando tengo hambre, yo sé, es más, cuando voy del trabajo a la casa y tengo hambre, digo, me voy a comer algo porque no quiero llegar de mal humor, porque sabes que cuando llegas a la casa y la regaste al principio, la noche ya se echó a perder. De hecho, hay un estudio que dice que la manera en la que llegas a tu casa, los primeros 2 minutos determinan cómo va a ser la noche con tu familia. Y seguramente puedes ser testigo de esto, que si llegas de malas, inventando familiares por todos lados, eso pasa. Pero otra vez, el hambre. ¿Alguna vez te has preguntado en qué momento Jesucristo se dio cuenta que era el Hijo de Dios? ¿En qué momento se habrá dado cuenta Jesucristo su llamado y lo que estaba viviendo en la carne? Dudo mucho que a los 4 años de edad, en una túnica blanca, Jesucristo estuviera flotando por Belén. No. Estoy seguro que este pasaje es parte del momento en que Jesús se da cuenta de, tengo un propósito en esta tierra y no va a ser fácil. Y entonces el engañador comienza a tentarlo. Ahora bien, el primer punto que quiero invitarte a reflexionar y a pensar, no solamente hoy, pero durante toda esta serie, es en pensar en la palabra tentación. Y es que la palabra tentación en español automáticamente tiene una connotación positiva o negativa. Negativa, ¿cierto? Uno no dice, sentí tentación a decirte algo bonito. No, sentí tentación a mandarte a muchos lados. Uno dice, sentí tentación a ayudar a mi hermano. No, sentí tentación a ver algo malo. Porque la palabra en español conlleva que la tentación tiene que ver con algo que es negativo. Bueno, te invito a pensar en esto. La palabra original, en el lenguaje original, tentación, más que ser tentación para cometer algo malo, es algo más similar como a poner a prueba. Y entonces, cuando uno piensa en tentación como poner a prueba,
cambia completamente la connotación de lo que cree que son las tentaciones. ¿Por qué? Esta misma palabra es, por ejemplo, utilizada cuando los líderes religiosos se acercan a Jesús y tratan de tenderle una trampa para ver quién es Jesucristo y cómo va a reaccionar. En ese momento no están buscando que Jesús haga algo malo. Simplemente lo están poniendo bajo prueba, bajo examen. ¿Cuántos aquí escuchan la palabra examen y sienten que el estómago se les retuerce? Alguien que estaba aquí en la escuela sabe, mis hijos saben que cuando tienen examen hay presión distinta. Es más, yo sé, cuando estaba en la escuela, que odiaba la palabra examen. Y mis más grandes memorias de alguien que era malo, era una maestra en segundo de secundaria. Porque ¿sabes qué me decía la maestra al grupo? Con una sonrisa en la boca: examen, sorpresa. Entonces decía al comienzo del curso: miren muchachos, en mi curso va a haber semanas en donde va a haber exámenes sorpresa. ¿Qué significa eso? Que cualquier momento que yo quiera, lunes, martes, miércoles, de cualquier semana, les voy a decir: saquen una hoja en blanco y un lapicero para escribir. No, una pluma, porque el lapicero pueden borrar y hacer trampa. Entonces, cada vez que uno entraba al salón de clase y escuchaba: saquen una hoja en blanco, ¿qué sabía? Viene la prueba, el examen. Y uno como estudiante en verdad se cree que el maestro está ahí para hacerle la vida imposible. El maestro me odia. El maestro quiere que me valga más. No, es que me la trae contra mí. ¿Y qué hace la prueba? Revela quién eres y lo que sabes. El examen simplemente revela quién eres y lo que sabes. Y entonces, después de un tiempo, me di cuenta que la maestra sí iba a cumplir su promesa de los exámenes sorpresa, y comencé a prepararme. ¿Y sabes qué pasaba cuando decía saquen una hoja? ¿Qué decía yo? Sácala rápido. Lo que quieras, pregúntame. Ya me lo sé. Y enfrentar la prueba sabiendo es muy distinto a enfrentar la prueba sabiendo: híjole, yo no estudié. Tú te puedes meter a YouTube y ver videos de niños que están orando en su examen para ver qué opción múltiple es la mejor respuesta. No estudié, señor, pero es Tim Marín de Dopingüe, esta. Y la oración es que: Señor, en la prueba, échame la mano, porque no estoy preparado. De manera divina, Señor, que me dé la respuesta. Y si tú estuviste en la escuela, seguramente lo viviste, que realmente piensas: a Dios le importa y me va a ayudar en esta prueba. Y entonces, es importante que en esta historia reconozcamos que la tentación es ser puesto a prueba. Y lo primero que decía el pastor Jorge en el versículo 1 de la semana pasada es que ¿quién guía a Jesús a la tentación? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos ponerla en la pantalla, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien se acuerda quién guía a Jesús a ser probado? ¿Qué dice la palabra? Ahí está, para hacer trampa en el examen. ¿Quién lleva a Jesús a la prueba? El Espíritu. Y si lo lees tranquilamente, es algo raro pensar que el Espíritu de Dios es quien está llevando a Jesús a una situación difícil. Yo pensé que Dios estaba aquí para cuidarnos y para librarnos de cualquier cosa que sea difícil. Y de hecho, este versículo dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y por el engañador. Dice, como habíamos dicho hace un momento, después de 40 días y 40 noches tuvo hambre, el tentador se acercó y le propuso. La primer arma del engañador fue lidiar o tratar de cuestionar la identidad de Jesús. ¿Con quién? Con el Padre. Y le dice: si en verdad, si eres hijo de Dios, ¿qué le pide el engañador a Jesús? Ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Y entonces ahí comenzaba el pastor Jorge a ayudarnos a entender cómo es que esta identidad
y cómo esta arma del enemigo, decimos, es importante conocer al enemigo en lo que va a decir, trata de mermar lo que pensamos que es mi relación entre Dios y yo. Y después dice Jesús, también está escrito, es decir, no solo de pan vive el hombre, sino de qué. Y Jesús no dice, el hombre no vive de pan, sino no solo de pan. Y entonces comienza esta batalla kung fu espiritual entre escritura con escritura. Y la primera cosa que quiero invitarte a pensar el día de hoy, hermano, es que Satanás es un perfecto engañador. Si tú estás esperando que Satanás se parezca a la bruja de Caperucita Roja, no es. Satanás a veces se parece más al príncipe que a la bruja. En noticias tristes, por ejemplo, hace muchos años, las personas que secuestraban menores se paraban en una minivan, toda vieja, toda fea, y en un parque estaban esperando que saliera un niño. Y obviamente la gente, cuando veía eso, decía, ese es alguien malo. ¿Y sabes ahora quién puede robarse un niño? Una persona trajeada. Una persona que es reconocida por la gente. Entonces Satanás es experto en engañarnos. En el seminario a muchos nos dicen que leamos una novela de un libro que habla, que obviamente no es bíblica, pero de un libro que habla de un diablo enseñándole a otros diablos a ser diablo. Es una novela, repito, no me vayas a decir después del sermón que eso no está en la Biblia. No está en la Biblia, es una novela. Pero el punto del libro es, recuerda que cuando actúes, la persona no se da cuenta que eres tú quien lo está haciendo. Es clave. Que cuando el tentador está actuando, la persona no se dé cuenta que es él quien lo está haciendo. Y entonces, después de esta tentación, llegamos al versículo 5, que es en donde nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy. Y Satanás vuelve a retar a Jesucristo. Pero en este momento, dice la palabra que lo lleva a otro lugar. Yo particularmente no creo que esta historia sea de que Jesús va caminando por la calle hasta que llega al lugar. Los expertos en este tema dicen más que es como una visión, como las de los profetas, como Ezequiel, que estás aquí, pero que de repente, ¡pum!, estás allá. Y en ese momento, ¿a dónde lo lleva el diablo a Jesús? Dice la palabra de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta ¿de dónde? Del templo. Y ahí le dijo, otra vez, atacando que su identidad con el Padre, si eres hijo de Dios, es decir, la visión es que está a punto de caer de un lugar altísimo y le está diciendo a Satanás, si eres hijo de Dios, tírate. Ahora ponte a pensar, ¿en dónde están? ¿Por qué Satanás lo lleva al templo? ¿Por qué no lo lleva a algún otro edificio? ¿En dónde reside la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿En dónde? ¿Tenemos hambre, hermanos? ¿Estamos dormidos? ¿En dónde? En el templo, aquí. Por eso tú y yo muchas veces sentimos que Dios está más aquí que afuera. Error. En el templo la gente sabía que ahí es donde está Jehová, el Padre de Jesucristo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues está escrito. Y lo que Satanás hace es lo que llamo, que le da a Jesús un bibliazo. Un bibliazo. Y un bibliazo es utilizar una escritura para atacar a alguien. Y decirle, si eres como dice la palabra de Dios, haz esto. Esto no se hace. Entonces Satanás utiliza una escritura, y la vamos a ver cuál es, que dice, ordenará que sus ángeles te protejan. ¿Pusiste atención a lo que leyó mi hermano Benjamín hace unos minutos? Es precisamente ese salmo el que
el que dice Satanás. Y si te interesa saberlo, aquí en tu Biblia tienes un numerito que es el pie de página y abajo te va a decir de qué salmo está hablando. Y dice Satanás: pero si tu palabra dice, tú bien la sabes, Jesús, que Dios dijo, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cuál es la intención de Satanás? Decirle a Jesús: tírate. Al fin y al cabo dice la palabra que ¿quién te va a rescatar? Ángeles. ¿Qué tan cierto suena eso? Un poco de sentido. Pero aquí está uno de los puntos importantes del día de hoy, hermana, es que Satanás, una de las técnicas que utiliza, uno de los ataques que utiliza, una de las maneras que ataca a la gente que sirven a Jesús es agarrando una verdad, modificándola ligeramente para que aún parezca verdad y dándosela a la persona que está en la prueba. Otra vez, Satanás tiene la técnica de utilizar una verdad como el Salmo 91, cambiarle un poquito el sentido y decir: esto significa. ¿Y qué dice Jesús? Por supuesto que Dios me va a salvar de lo que yo haga. No. ¿Cómo le contesta Jesús? Siguiente versículo. Le contesta con otro versículo bíblico. ¿Y qué crees que le dice? Ok, está escrito, pero ¿qué crees? También está escrito que ¿qué? No pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. Y si pones atención en tu Biblia, el pie de página te va a decir a qué escritura se refiere Jesús que está citando. ¿Y sabes qué está citando? Deuteronomio 6, en donde el pueblo de Dios había sido rescatado de la esclavitud de Egipto. Y después de un tiempo que ya estaban bien con Dios, se empiezan a quejar y empiezan a decirle a Dios: Señor, si realmente fueras quien eres, harías esto por nosotros. Señor, si realmente fueras quien dices ser, no estaríamos sufriendo este momento. Y uno lee esa historia y dice: pueblo de Dios, ¿ya se te olvidó de dónde te sacó Dios? ¿Se te olvidaron las plagas de las que te salvó? ¿Se te olvidó el alimento que te dio durante años? Y Jesús pareciera decirle a Satanás: Satán, Dios no está a mi servicio. No confundas a Dios con el genio de la lámpara maravillosa. No confundas a Dios con el genio de la lámpara, porque el genio de la lámpara, ¿qué hace? Si te encuentras esa lámpara y la frotas, ¿qué te va a dar? 3 deseos, los que tú quieras. Bueno, excepto pedir más deseos, que mis hijos siempre decían: pues pides más deseos. No, eso no se puede. Jesús tiene muy claro que el Salmo 91 es un poema de confianza y de completa dependencia en Dios, diciendo: cualquiera que sea la situación, tú caminas conmigo. Pero no está diciendo: cualquier estupidez que yo haga y tontería, vamos a ver si es cierto que caminas conmigo. Amén. Cantamos: tu fidelidad es grande. Tú puedes ver, hermano, el pasado en tu vida y Dios ha sido fiel, te lo prometo. Pero ¿qué pasa? Pasan los años y llega una situación difícil y uno duda que Dios vaya a ser fiel. Uno de los dones que tenemos en esta iglesia más grandes, y lo he dicho antes, en los pastores Jorge y Giselle, es que si tú un día hablas con el pastor Jorge, te va a ayudar a ver tu camino con Dios desde el principio, ahora, y tu enfoque hacia adelante. Y veo caras que están haciendo esto ahorita. Y te va a ayudar a ver en dónde estuvo Dios hace 30 años, 20, dónde está ahorita, y en dónde estás poniendo tu esperanza, hacia allá o allá. Y sabes qué es hermoso de esto, y no estoy vanagloriando a nadie, simplemente de corazón, que la hermana Giselle, su esposa, ¿sabes qué hace? Lo mismo, pero con las cámaras. Y logra captar ese momento y ahora y lo que se va a quedar para adelante. Y entonces Jesús pareciera estarle diciendo a Satanás:
Mi Dios no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de mi Dios. Por eso bromeamos y decimos que el Espíritu Santo conduce con nosotros en el carro, ¿cierto? Pero que después de las 80 millas por hora se baja. O sea, que si tú le metes después de 80, el Espíritu dice, adiós. No, y sí. Es decir, no vas a decir, Dios viene conmigo. Y si me paran, Dios me va a ayudar con el policía. Y si me deportan, no. No pongamos a prueba a tu Dios. ¿Cuántas veces te habrá salvado de un choque? Innumerables. Pero Jesús tiene muy claro que la cosa no funciona para yo poner a Dios a mi servicio. Que Dios no tiene nada que probarme para que yo pueda creer en Dios. Dios ha sido muy bueno y me ha probado milagros y cosas en mi vida. Pero Dios no tiene ninguna obligación de probar en ningún momento que sigue siendo Dios. Y Jesucristo tiene eso muy claro. Lo tiene tan claro, no quiero robar el texto a mi hermano para la próxima semana, pero que vamos a ver el domingo que viene, que al final le dice a Satanás, aléjate. No es mi propósito, no es mi momento. Y esas mismas palabras se las dice a uno de sus discípulos que lo quiere salvar de una situación difícil. Y Jesús le dice, Satanás, aléjate. Mi propósito es claro. Ahora bien, mi relación, mi dependencia con Dios, de acuerdo a lo que aprendemos de Jesús, es mucho más grande que el hambre y que la tentación que siento. Mi dependencia, mi relación es mucho más real que las tripas que te mueven por el hambre. Y uno dice, por ejemplo, ay Señor, no me pongas esas tentaciones, pasan unas muchachas guapas. ¿En serio? O sea, y uno juega con su mente. Mira, te voy a decir un ejemplo mundano, pero que me parece que nos ayuda a aterrizar este punto. Mi familia y yo tenemos un lugar preferido de nieves y de helados en esa ciudad. Y es un lugar tan bueno con la gente, es un lugar tan hermoso con la gente, que no solamente venden helados y postres deliciosos, sino que cuando uno llega a la ventanilla, en vez de preguntarle, ¿cómo puedo servirle o qué quiero ordenar? Es un lugar tan bueno, pero tan bueno que te dicen, how can I make you smile? O sea, ¿cómo te puedo hacer sonreír el día de hoy? ¿Qué almas del cielo son? Es decir, no quieren nada más venderte helado, quieren decirte, antes de que te saluden, buenas noches, how can I make you smile? ¿Cómo te puedo hacer sonreír el día de hoy? Y después de un harto, largo, duro día de trabajo, le pido un helado doble con chocolate, bueno, chocolate light, no todo, y un poquito de fresa y plátano para que es mi proteína o mi fruta, lo que sea. Y entonces, este lugar está ahí para hacernos, ¿dónde? En la calle 82 y la avenida, para ayudar a la gente, para hacernos sonreír. Y esa sonrisa, en las últimas semanas, se me estaba convirtiendo en hábito. Entonces yo le decía a mi esposa a las 9:30 de la noche, ya sé qué quieres. Y nos decimos, how can I make you smile? Y entonces, una promesa que nos hemos hecho es, cuidémonos unos a otros, o sea, entre tú y yo. Y por lo incómodo que sea, yo le he dicho, no me dejes nunca dejarme esto y esto y esto. Y entonces el otro le decía a mi esposa, como que esos pantalones ya me aprietan un poquito. Y con todo el amor del mundo me dijo, how can I make you smile? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Yo no tengo ese problema. No es alcoholismo, no es marihuana, no es cocaína, es un heladito que te hace feliz por unos minutos y después se pasa la felicidad. Satanás te va a preguntar,
¿Cómo te puedo hacer sonreír hoy? ¿Cómo te puedo hacer feliz? Ahora, no me malinterpretes. Dios, hay una parte de la vida abundante que es felicidad y gozo. Pero la meta del seguir a Cristo no es la felicidad absoluta. Y tú lo sabes. Tenemos hoy, por ejemplo, una hermana que perdió un ser querido y que está en llanto porque no le puedes llamar a eso gozo o felicidad, sería una locura. Pero dentro de ese pesar hay un grupo de gente que le dice, estamos orando por ti, necesitas algo, aquí estamos. Pero Satanás va a tratar de que te olvides un poco del futuro o de lo eterno para tener una prueba que te traiga satisfacción en el momento. Ahora, este ejemplo de los helados es simple y es mundano, pero nos ayuda a pensar cómo Satanás nos hace ver algo bonito y lo cambia un poquito a lo que no es. ¿Tú te imaginas cuántos helados vendería este lugar si dijera, buenas tardes, ¿quiere el que tiene 4.700 calorías con 28.000 gramos de azúcar? ¿O quiere el que le va a dañar el hígado? ¿En serio? No, mejor no quiero nada. Satanás es engañador y te prometo que no estoy tratando de equiparar un helado con lo que puede ser una tentación difícil de vida. Pero sí sé que Satanás tiene el poder de cambiar la verdad un poco, inclusive con la misma palabra de Dios, y hacerte sentir que es Dios quien te está diciendo que hagas lo que debes de hacer. Atención en cómo trabaja Satanás. El engañador quiere hacernos dudar de quién somos en Dios. Él quiere que dudemos y que esa vocecita, si la has tenido en algún momento que dice, si Dios realmente fuera bueno, no te estuviera yendo como te está yendo. Esta semana platiqué con un hermano que me decía, nunca en mi vida me había ido tan mal en el trabajo. Entonces viene a Estados Unidos con la intención y nunca me ha ido en esta racha tan difícil. Y uno piensa, si Dios realmente me amara, ¿no permitiría que pasara esto? Error. Cuando enfrentamos una prueba, Satanás quiere que caigas y que te quedes tirado y que no te levantes. O sea, que te noqueen. Y él no va a tener ningún problema en atacar lo más hermoso y sagrado que tengas en tu vida. Y lo podemos ver. ¿Cuántas cosas en el mundo son inexplicables de situaciones que suceden y que solamente uno puede decir, es que debe haber algo malo que genere lo que está pasando? Y nos hará pensar, si realmente fueras el Hijo de Dios, si realmente Dios te amara, te escuchara, no estarías viviendo lo que estás viviendo. Y es importante, hermano, que a veces en los momentos difíciles de tentación estemos con alguien al lado que nos ayude a ver lo que no estamos viendo. ¿Por qué? Iván, me voy a divorciar porque Dios quiere que sea feliz. Yo sé que Dios me ama y que Él solo quiere mi felicidad. Y entonces, en ese momento, ¿qué está viendo? Por supuesto, no está mintiendo, está viendo la felicidad. Y inclusive puede haber alguien que le está hablando bonito, y qué bonito mundo. Y entonces uno dice, ¿estás seguro que es Dios quien te está llamando a tomar ese paso? Y Dios vuelve nuevamente, a través del Espíritu, a tratar de enseñarnos a quién debemos escuchar. Para entender un poco lo que es la palabra de Dios, es un punto que estamos enfatizando durante esta última semana y las que vienen.
es que tenemos que tener claro que cualquiera que sea nuestro entendimiento de Dios, es decir, la teología, el estudio que tenemos de Dios, lo que entendemos de quién es Dios, ese ser supremo que no hemos visto, pero que entendemos hasta cierto punto quién es, cualquiera que sea tu teología, la pasas a través del filtro de Jesucristo, y si tu teología no se parece a Jesús, vuelve a estudiar un poco más tu teología. No quieras cambiar a Jesús como los fariseos. No quieras cambiar a la gente religiosa que decía, no tiene la verdad. No. Jesús dice, ¿cuál verdad? Yo soy la verdad. ¿Cuál palabra? Yo soy la palabra hecha carne. Es decir, cualquier manera que Dios nos pide ser, Jesús es esa manera en la carne. Y por eso, hermano, hermana, te invito hoy a tratar de meditar en cómo es que Jesucristo enfrenta estos momentos difíciles. Cómo Jesucristo enfrenta estas pruebas y tentaciones. Ya para terminar, cuando hacíamos hace unos meses una serie sobre el don del Espíritu Santo, decíamos que aquellos que hemos dado nuestra vida al Señor, se nos ha entregado este don de poder ser un poco como Dios o tratar de que en las situaciones difíciles salgan de nosotros un poco de Dios. Y decíamos que si tienes una naranja y le exprimes, ¿qué esperas que salga? Jugo de naranja, no de manzana. Tú y yo, cuando somos exprimidos al máximo, puestos a prueba al máximo, con hambre, con lucha y con un momento que sentimos que Dios ya no está, cuando nos aprieta la vida, cuando nos aprieta el engañador, lo que sale de nosotros, Dios espera es que sea Espíritu de Dios. Por eso el ayuno, cuando uno dice tengo hambre, Jesús sabe que su relación con Dios es todavía más importante que su necesidad física. Y decía el pastor Jorge que Jesús, pudiendo apelar a un milagro para saciarse el hambre, en el versículo anterior, es decir, claro, Dios, ayúdame a tener este pan, dice, mi relación con Dios y su voluntad es aún más importante que lo que me está diciendo Satanás hacer. Regresando un poco al punto de las pruebas y los exámenes. Dios, escucha esto, Dios no está contando ninguna de tus calificaciones en cada prueba para ver si te gradúas o no te gradúas. Si cada prueba que enfrentamos no tiene que ver nada con nuestra graduación. ¿Sabes por qué? Porque la graduación ya se encargó Jesús. Es decir, de ese tema ya está. De hecho, tú y yo conocemos el final de la historia. El final de la historia es que Jesús dice, Satanás, aléjate. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios más adelante? Que cuando tú resistes a la tentación de Satanás, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Se va. Y es por eso que es importante, hermanos, estar en constante comunión con Dios para cuando venga la prueba, esta espiritualidad que fluye como un río me ayuda a pasar las dificultades y las pruebas. Yo he enfrentado pruebas cuando he pasado días y semanas sin estar con Dios en oración, sin leer la palabra, y yo te prometo que esos días es cuando escucho la voz de la maestra decir, saquen una hoja en blanco y una pluma. Y yo digo, ¿y ahora por dónde va esto? Pero cuando tú estás en conexión con Dios y cuando sabes cuál es el propósito divino de Dios, puedes enfrentar lo que venga sabiendo que es Él quien te mantiene en su mano. Amén. Aprendamos a distinguir entre la voz de Dios y la voz de alguien que parece y que quiere sonar como Dios y que va a sonar casi como Dios para hacer que nos caigamos. Aprendamos a desenmascarar
aquel que es un experto para engañar. Aquel que sin escrúpulos tratará de posarse como algo bueno y terminando en destrucción. Aquel que te quisiera decir en este momento qué necesitas y cómo puedes ser un poquito más feliz. No te preocupes por nadie, ni por tu familia, ni por tus hijos, ni por la iglesia. No te preocupes, ¿cómo puedo ayudarte y hacerte sonreír en este momento? Te voy a decir algo, hermano. Hay una sonrisa que se genera en el corazón que es mucho más grande que la felicidad temporal. Hay una sonrisa que la gente no entiende cuando perdemos a un ser querido, que alguien puede decir, pero ¿por qué están tan tranquilos? Y no es que uno en un funeral cristiano esté feliz, pero yo recuerdo, y he estado en momentos, a mí me tocó predicar el funeral de mi hermano cuando murió. Y la mayoría de los que estaban ahí no eran cristianos. Y recuerdo uno de mis tíos al final acercarse a mí y decirme, Iván, de esto que ustedes predican, no entiendo ni papa, pero quiero algo de lo que ustedes tienen. Y es un gozo interno que no necesita ninguna otra motivación más que saber que mi enfoque es lo que Dios busque sobre mi vida, inclusive si eso significa que tenga que pasar por el valle de tinieblas. Mi felicidad no está basada en mis circunstancias. Mi gozo está basado en lo que yo sé que Dios ha hecho por mí y lo que continuará haciendo por mí. Te pido, de favor, que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración mientras terminamos con una canción más. Y durante esta canción te invito a pensar en todas las veces que has pasado una prueba, un examen, y Dios estuvo ahí. Ahora, si somos honestos, por lo menos yo he reprobado mucho más que los que he pasado. Y los que he pasado los pasé de panzazo. Apenas pasé. Pero ¿sabes quién pasó al 100? Sin pena, sin titubeo. Aquel que le dijo a uno de sus mejores amigos, Señor, déjame rescatarte del sufrimiento que va a ser la cruz. Le dijo, amigo, aléjate. Tengo claro mi camino. Y en esa persona, hermano, hermana, descansamos el día de hoy. Hoy no vinimos a estar alrededor de una creencia, ni de una filosofía, ni de una manera de vida. Tú y yo estamos hoy aquí alrededor de una persona y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y de esa persona brota todo lo que somos. Y como esa persona enfrenta a Satanás, quiero enfrentar a Satanás. Y como esa persona trata a los pobres, quiero tratar a los pobres. Como esa persona habla del dinero, así quiero ser yo. Y es alrededor de esta persona. Señor, gracias, Jesús, por compartir un momento tan intrínseco en tu vida, Padre. Gracias por compartir con nosotros algo que miles de años después nos sería útil para tratar de entender la maldad y las pruebas que presenta este mundo, Señor. Señor, entendemos que en ocasiones tú también nos guiarás en pruebas y dificultades, Padre.
Señor, entendemos que tú conoces nuestro corazón y nuestra mente, Padre, y confiamos mucho más allá de nuestro bienestar físico, nuestro propósito y nuestra conexión contigo, Padre. Dios, te pido hoy que nos ayudes a reconocer las voces que no vengan de ti, Señor. Señor, ayúdanos a estar preparados para cuando el momento de la prueba llegue, identificar de quién y cómo viene, y con certeza poder decir: aléjate, aléjate, aléjate. Señor, te pido en esta tarde por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de sus familias, Padre Dios. Señor, seguramente habremos algunos aquí que estamos en medio de una prueba, Señor. Algunos aquí que quizá no veamos salida ni opción. Y Señor, para nosotros te pido que fortalezcas cada día más el Espíritu, Señor, mientras nuestra carne quizá es desgarrada un poco más, Padre. Dios, te pido esta semana que cualquiera que sea el reto, la dificultad que enfrentemos, Señor, que por medio, Señor, de tu Espíritu estemos confiados y seguros que eres un Padre bueno y bondadoso, Padre. Señor, cuando las voces nos hagan dudar de quién somos para ti, Señor, susurra al oído lo mucho que nos amas, Padre. Dios, es así como te pedimos que continúes caminando con nosotros, Padre. Y que este gozo en el corazón, que es más profundo que la felicidad instantánea, nos queme por dentro, Señor, así como el primer día en que te conocimos, Señor. Señor, que tu fidelidad, que lo que tú has hecho por nosotros durante años, para muchos de nosotros décadas, Señor, sea fortaleza para saber que si no nos fallaste antes, Señor, jamás tú nos fallarás. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de quien sí pudo, de quien verdaderamente no cayó, de quien en todo momento, a pesar del deseo de que esta copa pasara, puso su relación contigo como lo más importante en el propósito de su vida. Y es en su nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, que te pedimos todo esto, Padre. Amén y amén.